Detrás de la verdad. Banco Fácil utilizó a terceros para que a través de estos se desvíen fondos provenientes de su cartera crediticia en favor de Santa Cruz Financial Group. El desvío de fondos de la cartera crediticia de Banco Fácil en favor de Santa Cruz Financial Group supera los 4.000 millones de bolivianos. Estamos hablando de casi 600 millones de dólares. Banco Fácil, ¿dónde están las oportunidades? Santa Cruz Financial Group es el mayor grupo financiero empresarial de nuestro país. Fue fundado en septiembre del 2006 a través de las empresas Santa Cruz Financial Group, Sociedad Controlada, Banco Fácil. Pero sucede que el presidente de Banco Fácil es el señor Ricardo Merten y el presidente de Santa Cruz Financial Group es el mismo señor. Santa Cruz Financial Group se compra un terreno aquí en el primer anillo que le pertenecía a Yambal. Para ser clarísimo, lo compra en 32 millones Santa Cruz Financial Group y se lo vende días después a Banco Fácil en 72 millones, es decir, se ganan 40 millones. Pero sucede que el presidente de Banco Fácil es el señor Ricardo Merten y el presidente de Santa Cruz Financial Group es el mismo señor. Millones de dólares que son de los ahorristas. Hay una lista larga. Sobresale la empresa Manzana 40 Plaza Empresarial, Sociedad de Responsabilidad Limitada, por haber realizado 15 traspasos a la cuenta analizada a nombre de Santa Cruz Financial Group por el desvío de fondos de Banco Fácil por 285 millones de bolivianos. El grupo empresarial Macororó también está siendo investigado por la Unidad de Investigaciones Financieras. Devela que este grupo desvió fondos de Banco Fácil por 102 millones. Se preparan citaciones. Se conseguían unos empresarios con los que se prestaban millones de dólares. La compañía industrial Hermanos Vincenti, Sociedad de Responsabilidad Limitada. La Unidad de Investigaciones Financieras identifica a Ferrotodo por desviar recursos de Banco Fácil por 426.289.787 bolivianos. Hasta el momento el señor Juan Carlos Sánchez no aparece representante de la empresa Ferrotodo. Porque sucede que se han tenido que poner de acuerdo para que salga, lo agarren el dinero y automáticamente vuelvan a transferir ese dinero a Santa Cruz Financial Group y ese dinero vuelve otra vez a Banco Fácil a través de una serie de compras que luego generan un sobreprecio. Por ejemplo, le voy a dar un caso, de acuerdo al informe en cuestión. Fácil pagó a Santa Cruz Financial Group 8.132.760 bolivianos de sobreprecio por el edificio del periódico El Deber. Delincuencial, realmente delincuencial. Estamos hablando de que han utilizado palos blancos para sacar el dinero para el beneficio de terceros. Estamos hablando que están haciendo compras irregulares con el tema inmobiliario, eso es lavado de dinero. La ASFI amplía denuncia contra 11 ejecutivos de Banco Fácil por un sobregiro de tarjetas over limits. Hablamos de Roberto Orlando Escobar Cruz. Su tarjeta de crédito tenía un monto límite de 35.000 bolivianos. Sin embargo, realizó transacciones over limits. Se gastó más de 2.100.000 dólares americanos. Saúl Rodas Arancibia, su monto límite de su tarjeta era de 2.100 bolivianos. Sin embargo, le autorizaron una transacción over limit por 550.000 bolivianos. María Carla Blanco Suárez Arana, 2.100.000 dólares, cuando su tarjeta solo tenía un límite de 35.000 bolivianos. Seguimos. Juan Vladimir Escobar, su monto límite de financiación era de 35.000 bolivianos, sin embargo, se gastó 17 millones. Jessica Giovanna Brundenacid, su monto límite de financiación de su tarjeta era de 21.000 bolivianos, realizó transacciones over limit por 3 millones. Janio Leonel de Paula, el monto límite de financiación de su tarjeta era de 21.000 bolivianos, pero realizó transacción over limit por 4.226.500 bolivianos. Mertex usó a terceros para desviar fondos provenientes del Banco Fácil a Santa Cruz Financial Group. Y lo hacemos
de la mejor forma que sabemos hacerlo. ¿Qué creen, que la gente es tonta? Nosotros consideramos que la ASFI debería haber intervenido mucho más antes. Esta gente del Banco Fácil es otro aspecto que no se ha mencionado a la población. Cuando ASFI iba, Fácil siempre interponía recursos. A tal punto que lo teníamos ahí a nuestro director de ASFI. Un día lo llamo: ¿dónde estás? Estoy en el juzgado. Me dice, estaba defendiéndose con tantos procesos, porque cada vez que hacía una intervención de ASFI ahí, derivaba en un informe que luego era apelado jurídicamente por los abogados de Fácil. Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Así está la situación en torno a el Banco Fácil. Continúan conociéndose los nombres de las empresas que han desviado recursos de la cartera crediticia del Banco Fácil, ahora intervenido. Pero hay más respecto a este tema, porque el pasado viernes el presidente Luis Arce dio a conocer que fue durante el gobierno de Yanine Áñez que el Banco Fácil, ahora intervenido, se capitalizó. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente Luis Arce Catacora y luego vamos a conversar con la viceministra de Pensiones, Ivette Espinosa, quien junto al ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, ha dado mayores detalles de este tema. Yo mencionaba, yo me acuerdo con ASFI en ese momento, nuestra actual viceministra: vaya a ver, investigue qué está pasando, ¿no? Porque si el banco ha encontrado una mina de oro y de pronto ha colocado grandes recursos ahí que le están dando rendimiento, uno no puede decir nada. Y ahí empezaron las fiscalizaciones y las observaciones, y bueno, usted ya sabe lo que ocurrió en noviembre del 2019, donde este trabajo que se estaba haciendo quedó ahí. Habían solicitudes de capitalización que estaba haciendo Fácil en ese momento, que ASFI tenía que aplicar la normativa. Son como 20 millones o 40 millones, no recuerdo exactamente la cifra, pero habían pedidos de Fácil para capitalizarse como banco. Y, por supuesto, entre los requisitos que pide Fácil para capitalizar, ¿no?, es que tiene que claramente demostrar la procedencia de esos recursos. Y cuando yo estuve de ministro y estuvimos viendo ASFI, no se produjo esa capitalización, que misteriosamente en el gobierno de facto sí se lo hizo. Sí se lo hizo. Ahora ustedes pregúntense si fue una situación normal. Eso se los dejo para que ustedes investiguen, porque lo cierto es que al final se produjo la capitalización que nosotros habíamos negado porque no cumplían los requisitos, simplemente, no por otra cosa, ¿no? Cualquier banco que quiera en el país y cualquier persona que venga a mostrarse como banquero, ASFI tiene un riguroso control de las personas que están haciendo la actividad de bancos y también la procedencia de los recursos financieros. Así nomás no puede hacerse de un banco. Así es. El Banco Fácil se capitalizó, decía el presidente Luis Arce, de manera irregular durante el gobierno transitorio de Yanine Áñez. Estamos a esta hora de la noche en un contacto directo con la viceministra de Pensiones, Ivette Espinosa, a quien vamos a darle la bienvenida y vamos a preguntarle respecto a este proceso de capitalización que, de acuerdo a las declaraciones del entonces ministro de Economía, ahora presidente del Estado, se rechazó el pedido de capitalización del Banco Fácil en noviembre del año 2019 durante el gobierno de Evo Morales, pero algunos meses después el gobierno transitorio de Yanine Áñez canalizó este pedido. Buenas noches, viceministra. Buenas noches, Junior. Un gusto y saludar a todos los televidentes que nos están viendo a través de tu canal. Sí, es importante señalar el procedimiento que se ha dado, es verdad, como habíamos señalado, en enero del 2019, lo que hace Fácil hacer una solicitud. Primero esta solicitud empieza en el 2018, poniendo en conocimiento esta solicitud de incremento de capital,
Ya en esa época se efectúa una serie de observaciones a lo que es la documentación. En el 29 de enero, Fácil reitera esta solicitud de un incremento de capital por 87.506 bolivianos, y ahí efectivamente del análisis que se hace, ellos dicen que el origen de fondos era de un préstamo comercial de la Sociedad de Inversiones de la Sierra. Haciéndose la evaluación y de la documentación que se había presentado, se rechaza este incremento de capital porque no demuestra los orígenes de fondos. Entonces, en fecha 30 de enero del 2019, se le hace conocer precisamente que este aumento de capital de estos aportes no lo podían ellos capitalizar, es decir, se rechaza el registro contable de lo que era este incremento de capital. Cabe señalar que posteriormente, en el 2020, de nuevo se hace una solicitud, ¿no es verdad? Y se pide nuevamente información para poder realizar la autorización. Y en esta fecha, en el 5 de febrero, ASFI aprueba un aumento de capital de 36 millones parcial. De lo que habían pedido de 122.000, les dan un incremento de 36 millones de bolivianos. Posteriormente, en agosto del 2020, vuelven a hacer un requerimiento, una solicitud de incremento de capital, esta vez por 64 millones de bolivianos y 5.88 millones también de bolivianos. Aquí también se efectúa en un inicio unas observaciones. Sin embargo, Banco Fácil reitera esta observación, ¿no es verdad?, aduciendo que esta operación había sido realizada en el mercado de valores, y así aprueba este incremento de capital de 64 millones y más 5.88 millones el 20 de agosto. Estas dos autorizaciones de capital precisamente se dan cuando era director el señor Guillermo Romano, ¿verdad? Y justamente es en la época que estaban tanto los ministros, que es del gobierno transitorio de la señora Áñez, tanto José Luis Parada como Oscar Ortiz. Viceministra, para que la gente nos entienda un poco, ¿qué significa la capitalización o el incremento de capital del Banco Fácil? Hablamos de 106 millones de bolivianos que se autorizó durante la gestión 2020, es decir, durante el gobierno de la señora Yanine Áñez. Le pregunto esto porque el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras establece que se desvió recursos de la cartera crediticia del Banco Fácil en favor de Santa Cruz Financial Group por casi 4.124 millones de bolivianos y se aprobó la capitalización o el incremento de capital en 106 millones en el 2020. Y un poco para que la población entienda qué significa la capitalización. Tú, para realizar operaciones y poder apalancarte, es decir, en base a eso realizar operaciones crediticias y de captación de depósitos, tienes que tener una relación que llamamos en el CAP, pues es relación en cuanto a los activos que tú tienes con relación al patrimonio que tú tienes, y eso te pide, según la ley, un 10%. ¿Es verdad? Entonces, ¿por qué es importante este tema de la capitalización? Porque cuando tú registras y tienes un mayor capital, obviamente tú puedes realizar una mayor cantidad de operaciones, especialmente en lo que hace a los préstamos, y que también eso te cobertura tu activo para lo que son el tema de los depósitos. Entonces, este hecho de permitir la capitalización, porque esas son las espaldas, por así decir, que tienen las entidades financieras para realizar las operaciones, permite que una entidad financiera pueda crecer, ¿no es verdad? Y por eso es importante la autorización y evidenciar que realmente estos recursos, ¿verdad?, provienen efectivamente de una actividad económica lícita. Es por eso que nosotros, cuando te requieren una solicitud de capitalización, pides que te den toda la información para demostrarte de dónde provienen estos recursos.
Entonces, cuando no te demuestran que efectivamente provienen de una actividad económica, ¿no es verdad?, o que provienen de aportes de capital que pueden hacer los accionistas, igual ahí tienes tú que demostrar de dónde proviene ese dinero. Esa es tarea de la ASFI, que antes de que vaya a registrarse y sume para darles esas espaldas a la entidad financiera, se haga toda esta evaluación para autorizar que se haga ese registro y le permita, en el término financiero, apalancarse. Es decir, tú, en base al capital que tienes, puedes dar préstamos, puedes captar depósitos, y esto es lo que le ha dado precisamente con esta inyección, que podríamos decir, de capital, la posibilidad precisamente de realizar pues y crecer en la magnitud que ha crecido con las operaciones tanto de captaciones en el tema de los depósitos como es colocaciones en el tema de otorgación de créditos. Entonces hay que separar el tema, precisamente esto va a la parte del patrimonio, que es lo que respalda a la entidad financiera. En el parte del pasivo van todos los depósitos que pueden captar en función a lo que tienen, y obviamente en la parte de activo está la parte de la colocación de la cartera, que es lo que te permite devolver los depósitos que tú estás recibiendo para realizar las operaciones financieras que se realicen en el sistema financiero. Viceministra, el exministro de Economía y Finanzas y exministro de Planificación del gobierno de Yanine Áñez, el señor Branko Marinkovic, fue consultado respecto a este tema y él ha manifestado, por ejemplo, que también hubo una capitalización del Banco Fácil durante el gobierno de Evo Morales, pero también refiere que hubo una capitalización durante el gobierno de Luis Arce. ¿Es cierto esto, viceministra? A lo largo, nosotros tenemos un cuadrito, sí, a lo largo del tiempo, efectivamente se han ido dando capitalizaciones, eso es lo que se pide, pueden darse por las utilidades que generan las entidades, y eso se lo da, y efectivamente ahí, como es la actividad, y mientras demuestren, por ejemplo, que efectivamente son recursos que se están incorporando a la entidad, sí se los puede dar. Es importante señalar que efectivamente ya en noviembre del 2020, cuando estaba nuestro presidente, sí se ha querido realizar un aumento de capital. Estaba ahí el licenciado Jorge Alberto Vargas Ríos, que era todavía director, que había puesto en su momento el ministro de la señora Áñez, dio una autorización efectivamente para que se haga esa capitalización de unos 85.903.500 bolivianos, pero ya cuando se entró el director actual de la ASFI se observó y no se permitió que estos recursos sean incorporados, ¿no es verdad? Entonces eso sí es importante señalar, que ahí también ya se empezó a hacer las supervisiones, y en base a esta autorización se han empezado con muchos recursos jerárquicos que ha interpuesto Fácil, precisamente para querer seguir incrementando el monto de capital que tenía para poder realizar mayor cantidad de operaciones al tener ese capital. ¿Qué va a suceder ahora, viceministra? Ustedes han analizado, han realizado un análisis exhaustivo respecto a esta capitalización de 106 millones durante el gobierno de la señora Yanine Áñez. Usted dice, el ministro de Economía era el señor José Luis Parada, el director de la ASFI era el señor Guillermo Romano. ¿Qué se va a hacer después de haberse hecho público este hecho? ¿Se va a presentar una denuncia ante la Fiscalía? ¿Se va a pedir, se investigue esta aprobación que es considerada irregular por parte de las autoridades de aquel entonces? Efectivamente se procederá como tiene que procederse, de acuerdo a acciones que no son de acuerdo a lo que establece la ley, ¿no es verdad? Y también a lo que establece la ley específica de los financieros. Entonces, dentro de eso, obviamente, se están haciendo y se han hecho, ¿no?, las investigaciones necesarias para establecer las responsabilidades que correspondan, como se lo hace en todos los casos, ¿no?
Preocupación, se han encontrado indicios de que no se solicitó la documentación que fue requerida. Usted dice, Banco Fácil quiso capitalizarse en 2019, sin embargo se le rechazó esta capitalización de 87.506.000 bolivianos porque no se justificaba el patrimonio o el origen que fue señalado como inversiones de la Sociedad de Inversiones de la Sierra. ¿Hay indicios de que se aprobó irregularmente esta capitalización, viceministra? Esta capitalización que no se ha autorizado, no se le ha dado en el mismo monto, sí se ha, como ustedes han visto, nuevamente después se ha presentado otros requerimientos de capitalización, demostrando diferentes fondos, diferentes fuentes que se habían generado, pero y dando por eso esta posibilidad a que pueda crecer como residuo. Sin embargo, ahí efectivamente también de los documentos que se ve y hemos podido nosotros señalar, capitalizaciones no tenían tampoco ese respaldo de la documentación que se requiere para señalar si son estos recursos de donde que han provenido los recursos. Lo que tiene que hacer y tenía que hacer la ASFI en cualquier momento es verificar de dónde provienen estos recursos y que sean realmente lícitos, de actividades económicas lícitas o que sean aportes de capital reales. Eso es lo que interesa y lo que importa. Entonces, en este sentido, se tienen que hacer obviamente estas evaluaciones. Lo que nosotros señalábamos y hemos señalado es que la verdad es que esta aprobación que se ha dado durante esta gestión ha posibilitado que este banco tenga esas espaldas para realizar este tipo de operaciones, ¿no es verdad? Porque no se le podía observar que no contaba con la cantidad de capital adecuado como para decirle que no haga esas operaciones. Precisamente porque se le ha autorizado durante ese tiempo esta capitalización, es que ha podido realizar estas operaciones en la envergadura que se han realizado durante ese tiempo. Viceministra, una última puntualización. ¿Quiénes tendrían que ser los que respondan o quiénes serían los directos responsables en este caso? ¿La ASFI, que era dirigida por Guillermo Romano el 2020, el ministro de Economía, José Luis Parada, o es una entidad independiente, la ASFI, que en todo caso tendría que responder su director y no así el ministro de Economía? La ASFI tiene independencia, ¿no es verdad? Entonces, esas evaluaciones, lo que hace a los informes para la capitalización y la autorización lo hace precisamente la ASFI, ¿no? Entonces, ahí tiene que establecer pues otro tipo de responsabilidades, si se ha mantenido la independencia que tiene que tener precisamente la ASFI para hacer esta evaluación, ¿no? No nos olvidemos que esa es una característica de una autoridad de supervisión, el realizar justamente estas evaluaciones de manera independiente, velando también, además de lo que es una gestión de riesgos adecuada en la entidad y una revisión adecuada y de los documentos que te presentan y de las comprobantes que te presentan para demostrar que la capitalización que se está haciendo es la adecuada y es la correcta. Lo que llama la atención es que habiéndosele negado estos 87.000 en la primera instancia, vuelven a querer repetir que esta aprobación, esta solicitud que se le ha hecho, vuelvan reiteradamente a presentarla hasta que logran inclusive que se haga una aprobación superior a lo que se había no autorizado en la gestión 2019. Muchas gracias, viceministra. Le agradecemos por regalarnos estos minutos de su tiempo para hablar respecto a la capitalización de 106 millones de bolivianos del Banco Fácil durante el gobierno transitorio de la señora Yanine Áñez. Buenas noches, muy amable. Muchísimas gracias a ti, Junior. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos está aquí en los estudios de DTV Santa Cruz, Nadia Beller. Vamos a conversar con ella respecto a la información que se conoce en este informe de la Unidad de Investigaciones Financieras. Siguen apareciendo los nombres. Pero cuando regresemos también vamos a hablar con el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, respecto a lo que ha sucedido con el ex ministro de Medio Ambiente y Aguas, Juan Santos, quien ha sido citado ya a declarar en calidad de denunciado este miércoles a las 9 de la mañana. No se vaya. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad.
su gobierno nacional está consolidando las bases para una Bolivia industrializada. Hemos retomado el camino de la estabilidad y la esperanza. Retomamos el control de nuestro destino y avanzamos en la reconstrucción de nuestra patria. Dimos el paso hacia la industrialización de la química básica, que es la industria de las industrias. Tomamos la decisión de aplicar nuestra estrategia digna, soberana y eficiente para avanzar en la industrialización del litio. Avanzamos también en la construcción de 2 plantas de biodiesel y el diseño de una planta HBO para la producción de diésel ecológico. Concretamos el financiamiento para la planta refinadora de zinc de Oruro, la conclusión del estudio para la nueva planta de zinc de Potosí. Y este año culminaremos nuestra planta siderúrgica del Mutún. Somos el gobierno de la industrialización y avanzamos con esperanza hacia el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos. Vamos a demostrarte cómo algo bueno se convierte en algo increíble. El nuevo Gigaplan de Entel se viene con todo. Megas, minutos, números favoritos, además de WhatsApp y Telegram ilimitados. Planes desde 105 bolivianos, porque el plan es que estés siempre conectado. Entel. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Gracias a la gestión de Lucho y David, desde el Ministerio de Obras Públicas, construimos y rehabilitamos más de 1.200 kilómetros de carreteras. Implementamos el proyecto de instalación de comunicaciones por radiobases fase 3, beneficiando a más de 103 localidades en toda Bolivia. Y construimos más de 23.000 viviendas en todo el país. Unidos trabajamos por Bolivia, rumbo al bicentenario. Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Despertar en un lugar paradisíaco, disfrutar la piscina temperada y el sauna, jugar una partida de billar, degustar un delicioso churrasco y para cerrar el día, karaokear. Todo en un solo lugar. Gringuito, cabañas amplias y confortables, equipadas para una estadía inolvidable, en la zona de Cuevas Samoipata. Informes y reservas 677-01326. Gringuito, diversión, relax y aventura. Comenzamos con el ordenamiento vial en el Alto. Según la terminación de placa, el área de restricción comienza en la avenida Tarapacá, Vicente Vallivian, exparada 8, Periférica. Continúa en la avenida Litoral, Julio César Valdés, Carretera Viacha, Estructurante, Ojos del Salado, Puente Vela. Y el área de restricción se amplía a las vías colindantes con La Chocaña y La Paz. Unidos nos ordenamos. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad.